Una receta de galletas con chispas de chocolate requiere 3 cucharadas de chispas de chocolate. Decide usar una cucharada menos de chispas de chocolate que la receta indica. Para acomodar la cantidad de niños que alojarás en una fiesta de cumpleaños, también cuadruplicas esta receta modificada. Defina una variable para representar la cantidad de chispas de chocolate que requiere la receta original. Usemos la variable n. Diremos que n es igual al número de cucharadas de chispas de chocolate en la receta original. Para b, escribe una ecuación que represente la cantidad conocida de chispas de chocolate en la receta original. La receta original requiere 3 cucharadas de chispas de chocolate, y, por lo tanto, la ecuación que representa esta cantidad conocida es n igual a 3. Para la parte 100, se nos pide que construyamos una ecuación que represente la serie de alteraciones mencionadas anteriormente para reflejar la cantidad de chispas de chocolate utilizadas en la mezcla cuando se hace. Mantenga un registro de cada alteración en una ecuación separada. Comenzaríamos con la ecuación n es igual a 3 y ahora repasemos las alteraciones. Primero decide usar una cucharada menos de chispas de chocolate de lo que requiere la receta. Podemos representar esta alteración usando esta ecuación y escribiendo una ecuación equivalente restando una en ambos lados. Entonces, la ecuación equivalente representa la primera alteración es n-1 es igual a 3 menos 1. La siguiente alteración es que decides cuadruplicar esta receta modificada. Cuadruplicar la cantidad significa tomar 4 veces la cantidad. Para expresar esta alteración, tomamos esta ecuación y escribimos una ecuación equivalente multiplicando ambos lados por 4. Multiplicar por 4 dará 4 veces la cantidad. Hay un par de formas de expresar esto, porque la multiplicación es conmutativa. Podríamos expresar una ecuación equivalente ya que la cantidad n-1 por 4 es igual a la cantidad 3 menos 1 por 4. Pero normalmente en una ecuación, usaríamos la propiedad conmutativa de la multiplicación, y escribiríamos esto como 4 veces la cantidad n-1 es igual a 4 veces la cantidad 3 menos 1. Cualquiera de los dos es correcto, pero esto es probablemente más común. Pasemos a la parte 500, y he copiado la última ecuación aquí en azul. Para d, cuando la receta está completa, ¿cuántas cucharadas de chispas de chocolate se usaron en la receta alterada? Recuerde, esta ecuación aquí representa las dos alteraciones de la receta original. Esta ecuación también nos dice que la expresión de la izquierda es equivalente a la expresión de la derecha. Para determinar la cantidad de cucharadas de chispas de chocolate utilizadas en la receta alterada, necesitamos evaluar la expresión en el lado derecho de la ecuación. Así que sigamos adelante y hagámoslo aquí a un lado. 4 veces la cantidad 3 menos 1. Siguiendo el orden de las operaciones, primero simplificamos dentro del paréntesis. Esto es igual a 4 por 2, y 4 por 2 es igual a 8. Así que ahora sabemos, la receta alterada usó 8 cucharadas de chispas de chocolate. Para la parte E, ¿cuál es la expresión que describe el número de cucharadas de chispas de chocolate en la receta alterada? Así que ahora estamos buscando una expresión que describa el número de cucharadas, que sería el lado izquierdo de la ecuación, que es la expresión 4 veces la cantidad n-1. Y finalmente, para f, supongamos que comienza con una receta que utiliza una cantidad diferente de cucharadas de chispas de chocolate en la receta original. Recuerda, antes de definir el número de cucharadas en la receta original como n, usted hace las mismas modificaciones a esta receta que antes. El resultado es usar 16 cucharadas de chispas de chocolate en la receta alterada. Escribe una ecuación que describa esta situación. Entonces, en este caso, n no es igual a 3, pero aún podemos usar esta expresión para representar las alteraciones de la receta original, lo que significa que la ecuación es 4 veces la cantidad n-1, pero ahora debe ser igual al número de cucharadas utilizadas, que es 16. Entonces, esta ecuación describe la situación, pero si damos un paso más, y queremos determinar el número de cucharadas de chispas de chocolate en la nueva receta original, podemos ver esta ecuación y reconozca que 4 por 4 es igual a 16. Entonces, si n-1 debe ser igual a 4, n debe ser igual a 5.
entonces la nueva receta original. En este caso, habría requerido 5 cucharadas de chispas de chocolate para empezar. Espero que hayas encontrado esto útil.